salud mental y física empezó a deteriorarse, obviamente, porque desde los 12 años que yo no descanso prácticamente, pero cuando los comentarios ya eran constantes, era todos los días llegar a casa y llorar. Y encontrarte con personas así en mi vida, sufrí nada de esto, de encontrarme con personas así, de hijas de puta, que soy una mierda prácticamente, que realmente no tengo futuro. Mis pensamientos. Hola, soy Valen, acompáñenme a maquillarme mientras les cuento un poco de mis traumas con el estudio. Quería hacer este video porque tenía ganas de maquillarme y también de hablar sobre una de las etapas más importantes para mí, que es todo lo que tiene que ver con el estudio y las carreras. Chusma, quieren saber. Y mientras me maquillo, me hago algunas cosas un maquillaje que encontré por Pinterest porque me gusta mucho maquillarme. Y entonces dije, bueno, ya fue. Encima es re tarde, son como las 11 de la noche, pero decidí maquillarme igual. Probablemente después me lo saque, pero es que me gusta maquillarme y me divierte. Entonces dije, bueno, mientras cuento un poco de esto, me maquillo. Primeramente quería arrancar. Acá tengo mi espejo, por eso probablemente mire acá. Quería arrancar contando que empecé a estudiar y el por qué. Yo empecé a estudiar en 2022, 2023, si no me recuerdo, 2023, marketing, porque me gustaba mucho. Yo, a partir, viste que estás en la secundaria y te empiezan a preguntar qué vas a estudiar, bueno, que tenés que empezar a decidir, etc. Y yo, como a los 16 años, ya me había puesto a buscar, porque bueno, soy una persona que literalmente piensa mucho en el futuro, y no como algo bueno, sino es como que sobrepienso mucho. Entonces ya a los 16 había empezado a buscar a ver qué puedo estudiar, y en eso salió lo que era el marketing, y a mí me había interesado demasiado. Dije, uy, esto se ve muy interesante, yo quiero estudiar esto. Entonces me puse a buscar qué carreras había en donde estoy, que es Chubut, como Rivadavia. Ya para cuando yo tenía 18 años, ya casi terminando la secundaria, bueno, prácticamente lo había decidido del todo, que era estudiar eso. Empecé a buscar. Primero busqué online, pero no me gustaba del todo, además eran privadas y eran muy caras. Entonces me di cuenta que acá en Como Rivadavia había. Entonces decidí averiguar, etcétera. Entonces al final decidí estudiar marketing. También me decían que era muy bueno para el futuro, porque bueno, se supone que era una de las carreras del futuro. Entonces dije, es buenísimo, porque verdaderamente yo lo quería era asegurarme el futuro. Bueno, y así es como arranqué a estudiar marketing. Parezco un payaso prácticamente así. Arranqué a estudiar marketing. En realidad les voy a contar un poco sobre, bueno, cómo me relacionaba con el estudio. Arranqué con el estudio, etcétera. Era muy secundaria todo, lo cual era mucho más fácil prácticamente. Yo literalmente estudiaba como estudiaba en la secundaria, nada más. Se me fue haciendo como muy fácil. Entonces empecé a probar casi todo. Empecé a tener como muy buena reputación, digamos. Empezaba a probar, las profesoras ya como que no me empezaban a conocer por eso, por aprobar todo con 10, con buenas notas. Era muy fácil para mí entonces. Me empecé a llevar bien con mis compañeras, yo me llevaba muy bien con prácticamente todos, hablábamos, etc. No soy una persona muy social tampoco. O sea, yo por la ansiedad tengo muchos problemas con socializar prácticamente. No me gusta socializar, pero igual obviamente vos estás en un tiempo con gente así, todo el tiempo, estudiando, etc. O sea, tenés que socializar. Entonces evidentemente socializaba, tenía compañeras, etc. Ya para el segundo año ya tenía amigas ya más cercanas, nos juntábamos a estudiar, como que ya la iba pasando mejor para principio del segundo año. Pasó que me empecé como a presionar de más, porque evidentemente empezaba a probar todo, etc. Y me gustaba mucho probar, de llegar con un aprobado a casa, y empecé a presionarme de más, que es lo mismo que pasaba en la secundaria prácticamente. Estas cosas vienen desde la secundaria, no es que es algo nuevo, yo no lo sentía nuevo tampoco, pero yo con el estudio nunca tuve como una relación sana. Para mí era esforzarme mucho para poder aprobar y nada más, lo que hacía que después tenga problemas. Yo verdaderamente como dormía muy poco, sobre todo en la época donde tenía exámenes, donde tenía cosas que entregar, tareas, dormía muy poco. Prácticamente dormía como 4 horas, y eso era lo máximo que dormía durante años, que dormía eso nada más. Tipo desde que empecé la secundaria, que son primero 12 años, hasta que la terminé y empecé el instituto, que igualmente fue lo mismo. Yo dormía 4 horas todos los días, a veces 3 y a veces hasta 40 minutos dependiendo de cuántas cosas tenía que hacer. Yo en la secundaria iba, cuando me tocó turno mañana a partir del cuarto año, iba de 7 de la mañana a, depende del día, porque teníamos los talleres a la noche, hasta a la tarde. Entonces a veces teníamos hasta las 4, otras veces hasta las 6, a veces que, bueno, los días buenos teníamos hasta las 2 de la tarde nada más, pero solíamos estar prácticamente todo el día en la escuela, y lo que hacía que llegaba a casa cansadísima, comía, merendaba, después o hacía tareas o me iba a acostar un rato, dependiendo de cómo aguante, porque verdaderamente, porque es muy cansador, porque encima si no dormías bien la noche anterior, evidentemente para el otro día no dabas tanto como para seguirle y pegarle.
En el instituto pasó lo mismo prácticamente, empecé a entregar, a estudiar de noche, aunque intentaba hacerlo de mañana, pues yo de mañana no sirvo verdaderamente. Y bueno, y así también fue como empezó como mi salud mental y física empezó a deteriorarse, obviamente, porque desde los 12 años que yo no descanso prácticamente y no le podía pegar más. Empezó el segundo año, empecé con amigos, empezó mejor, pero lo que pasó es que la ansiedad empezó a pegarme de otra forma. Ya antes como que yo podía contra la ansiedad, yo sentía que podía contra la ansiedad. Yo era exponer todo el tiempo, los finales no había como para promocionarlos y decir, bueno, los paso directamente, sí o sí, los finales eran orales. Me tocaba ya en segundo empezar a exponer sola y empezar a hacer, bueno, cosas que se supone que se hacen igual, no es como que, ay, no, qué pobrecita, no son cosas que se hacen, pero yo con mi ansiedad y todo eso y sin ayuda me empezaba a dificultar el doble que a otras personas y también me ponía mal porque a mí se me dificulta el doble. Empecé a faltar, lo mismo que en la secundaria, cuando empecé a sentirme muy mal con ansiedad. Cada vez que había, por ejemplo, finales, ya haz lo último, como que los atrasaba. O sea, tenía unos finales para dar cada cuatrimestre. Empecé a literalmente anotarme, o me anotaba y no los daba. Y eso empecé me hacía perder mesas. Pero yo decía, sí lo voy a hacer. No iba a las mesas porque esos días me sentía muy mal. Bueno, además de la ansiedad y sentirme el doble de mal, presionaba sola y etcétera, pasó algo en medio de todo eso que se van a caer de risa. Porque es que yo tenía, ahí ya en segundo año tenía 19 años prácticamente. Y bueno, por problemas, no sé, no me acuerdo cómo empezó todo. Pero verdaderamente yo sé que, bueno, tiraron muchos comentarios. Yo no me acuerdo de todos los comentarios que tiraron, pero comentarios de mierda empezaron a tirar sobre nosotras. Y nosotras ni bola, porque es que, hermana, ya estamos grandes como para esas cositas de secundaria. En eso, bueno, les digo, la ansiedad me empezó a hacer pasar factura de todos los años, se ve. Entonces a mí se me complicaba, por ejemplo, más lo que eran trabajos en grupo. Entonces, cuando yo me tocaba los trabajos en grupo, que eran como un grupo de 6 personas, que no eran, por ejemplo, mis amigas más cercanas, se me dificultaba mucho como dar mi opinión, intentar ayudar, pero no era porque no quería o simplemente porque no sabía cómo hacerlo. Sentía que evidentemente mi opinión no valía, porque además estas personas hacían que te sientas que tu opinión no valía. Entonces es como que me ha tocado pasar momentos en donde me pasó que estábamos empezando con una clase en la que nos llevábamos re bien con la profesora y demás, y una de esas compañeras le dice, profesora, igualmente, no me acuerdo, pero lo dijeron de joda que yo no hacía nada. Ahí primero, la profesora no le creyó, porque evidentemente, como les digo, yo era muy de trabajar siempre, etcétera, entonces siempre me iban a trabajar, entonces evidentemente no le creían, y se cagaban de risa, tipo, era como que, ay, no, pero si Valentina no hizo nada, o qué sé yo, no me acuerdo bien exactamente cómo fue enfrente de todos, todo el curso. Claro, yo la estaba pasando para el culo en ese momento, verdaderamente. Tipo, no era como que yo quería pasarla así. Bueno, mis amigas ahí sí hablaron, me acuerdo, tipo, porque estaban enojadas, pero yo le digo, bueno, sí, puede ser que ellas sientan así que yo no ayude lo suficiente, porque bueno, por ejemplo, lo que me está pasando. Pero es que mis amigas tampoco le creían a ellas, porque yo cuando solía trabajar en un grupo en donde yo me sienta más o menos cómoda, era la que siempre tomaba el mando, en la que siempre decía, hagamos esto, quiero que se termine para tal. O sea, prácticamente como un rol de líder, intentemos hacerlo bien, porque me gusta tener una buena nota, y bueno, todo eso. Entonces para ellas obviamente que era imposible que de la nada digan, ay, no está haciendo nada en el trabajo, cuando verdaderamente era todo lo contrario yo cada vez que hacía algo en grupo. Ahí fue un momento en donde verdaderamente empezaron a caernos mal, obviamente mis amigas también empezaron a caer muy mal, y bueno, qué sé yo, ahí yo a partir de eso obviamente llegaba a casa, esos tiempos en donde los comentarios eran constantes, muchas más cosas que ni siquiera me acuerdo y no quiero acordarme verdaderamente, pero cuando los comentarios ya eran constantes, era todos los días llegar a casa y llorar, ataques de pánico, ataques de ansiedad, empezaba a sentir muy mal. Igual yo el otro día volví a ir, etcétera, y volví a pasar lo mismo. Empecé a sentirme peor de lo que yo estaba antes. Yo intentaba verdaderamente ayudar en lo más posible cada vez que había grupos, porque yo sentía que no me gusta ser esas personas que dicen, ay, bueno, que lo hagan todos los otros, porque a mí no me gusta que me lo hagan. Entonces evidentemente empezaba a tratar de ayudar, qué sé yo, pero sentía que tampoco me escuchaban, que mi opinión tampoco es como que importaba. Eso me hacía sentir peor. O sea, todo era una cadena de cosas que me hacían sentir cada vez peor prácticamente. No es que haya sido de un día para el otro, dije, chao, me voy a la carrera. Y yo te digo, pero, o sea, les digo, 20 años, y encontrarte con personas así en mi vida, sufrí nada de esto, de encontrarme con personas así, de hijas de puta. Yo seguía así, bueno, el problema también eran los finales, y los finales que yo, o sea, posponía prácticamente, se vino después de las vacaciones, ya para tercer año, empezar tercer año, y todo esto que yo sentía que primero tenía que rendir como un montón de finales que había dejado, no tenía ganas de rendir ninguno, es más, yo me había hasta olvidado de eso. Empieza tercer año y empieza las clases, pero antes que eso, mis papás se separan, esas vacaciones, mis papás se separan. Tipo, después de verlo, igual en retrospectiva, yo siento que igual sí o sí te afecta un poco, no por culpa de ellos, obviamente, pero
porque yo sentía que era algo que tenía que pasar. Bueno, pero sí me afectó un poco el hecho de que yo ni me acordaba qué finales tenía. Encima, después cuando me acordé qué finales tenía, claro, me di cuenta que recursaba una materia si no rendía uno de los dos finales. Puse en duda, les dije a mi mamá, no a mi papá todavía, mi mamá que estaba viendo si seguir o no, porque me lo estaba sintiendo muy mal, de que quería ver otras alternativas de última para estudiar, etcétera. Mi mamá dijo que no había, o sea, mi mamá no se enojó del todo porque a mi mamá también le había pasado algo así en esta edad. Entonces mi mamá entendía por todo lo que estaba pasando. Nunca me presionó en ese sentido, nunca me presionó en el estudio, de hecho. Que bueno, decidí al final, ya casi cuando estaban empezando las clases, a no seguir. Estoy haciendo el look más dramático de lo que debería ser, pero me gusta igual. Yo dejé la carrera, no fue algo así como que le avisé a nadie, ni siquiera a mis amigas, y yo me sentí mal, verdaderamente. Yo me sentía como que estaba haciendo las cosas mal al dejarla, pero verdaderamente no quería tampoco que me motiven a seguir. Entonces no les escribí, porque yo sabía que si les escribía o me iban a decir algo o me iban a motivar a seguir, y yo verdaderamente no quería seguir ahí. Entonces no les dije nada, verdaderamente como que las hostié prácticamente, porque yo no quería hablar nada de eso, yo no quería que me motiven, yo no quería que me digan no, dale, seguí. Lo que pasó es que no me presenté, nada más. Ellas simplemente vieron que te dejé de ir, y ellas me seguían escribiendo y me seguían poniendo, che, Valen, ¿vas a venir? Valen, me acuerdo que una vez me pusieron, Valen, tenemos que hacer un grupo para tal materia, y te pusimos en el grupo para cuando vos vuelvas. Claro, no le escribí y tampoco volví, o sea... Sí sé que una de ellas después me tiró unas indirectas en WhatsApp. No era como que tenía bronca ni nada de eso contra ella. Pasa que soy muy mala comunicándome, eso también me pasa. Encima, dato, la carrera solo daba 3 años. O sea, ese era mi último año, y bueno, y seguramente tenía que recursar algunas. Iba a tardar 1 año y medio más o menos, porque tenía que recursarlas. Y pues yo ahora digo, no, la verdad es que yo ni ahora, no digo qué pasó cuando dejé de comunicarme, que dejé de hablar con ellas, y como que entré en un post-depresivo prácticamente. Pasó que yo me sentía mal conmigo misma, porque yo sentía mal porque, bueno, había dejado justo el último año, todos mis sueños, como les digo, de que, bueno, tenía todo mi futuro planeado exactamente a estos años, y esto así, esto así, esto así, y ahora nada, se me derrumbó todo, se me cayó todo encima prácticamente. Empecé a sobrepensar todo el tiempo. Verdaderamente yo sentía que para otra cosa yo no servía de más. Tipo, yo solamente sirvo y existo para estudiar, y después, bueno, supongo para trabajar, pero yo sentía que nada más servía para eso. Entonces, si lo de lo que siempre serví de la nada, no lo estoy haciendo, entonces ¿para qué mierda existo? Verdaderamente mi pregunta era, ¿para qué mierda existo? Entonces empecé literalmente a estar todo el tiempo en la cama, no estaba cómoda con nada, muy descontenta con lo que me estaba pasando, con lo que hice, pero al mismo tiempo no estaba, o sea, estaba descontenta con lo que hice en el sentido de que si lo pensaba con los demás. Siempre fui de pensar de qué va a pensar el resto de lo que acabo de hacer, que soy una mierda prácticamente, que verdaderamente no tengo futuro. Entonces había como mucha presión. Mi familia con la que vivía, porque como le digo, mis padres se divorciaron, yo me fui con mi mamá, estaban muy preocupados, sobre todo también mi novio, etcétera, estaban todos muy preocupados por cómo estaba mi salud, pero tampoco era opción llevarme al psicólogo, y yo tampoco era como que decía, bueno, voy al psicólogo. Me costaba mucho literalmente existir, prácticamente, en resumidas partes. Bueno, en una de esas que todavía seguía visitando a mi papá, ya no lo visito más porque estoy como media peleada con él. Pero yo lo seguía viendo, sus comentarios también eran malos, no eran para nada buenos. Igual lo entiendo, y yo decía todo el tiempo, lo entiendo. O sea, entiendo a la gente que me dice que fue una decisión malísima, porque es que si lo ven de su perspectiva, gente adulta, que hasta mucho, por ejemplo, mi papá no pudo estudiar, entonces yo lo entendía verdaderamente. Yo no decía, ay, no, usted no. Yo verdaderamente lo entendía y sentía que verdaderamente no sabía lo que estaba haciendo con mi vida yo. No sentía que la que había tomado era la decisión más inteligente en el mundo adulto, digamos. Que simplemente era lo que tenía. Digo, bueno, busco que estudiar, obviamente marketing, porque me gusta mucho marketing. El problema nada más eran ese tipo de gente, y el instituto no era tan bueno. Después me di cuenta que no era tan bueno. Me fijo en Coder House y empiezo a estudiar ahí, online, y ahí me doy cuenta que hay un montón de cosas que verdaderamente no te decían en mi instituto, y que esas cosas fueron las que me sirvieron para empezar a trabajar en un negocio chiquito, pero había empezado hasta a trabajar. Todo eso porque igualmente me sentía mucho mejor con mi autoestima por haber empezado a estudiar algo, empezado a moverme prácticamente. Eso era prácticamente lo que le faltaba a mi vida, porque les digo, yo no existo para otra cosa que no sea estudiar. Entonces mi cerebro ve que yo estudiaba y me sentía mejor, obviamente. Cualquier cosa, si hubiese empezado a trabajar también, o sea, a moverse, mi cuerpo tenía que mover, porque igual no fue algo de un día para el otro, ojalá, y todavía tengo recaídas horribles, pero había empezado a estudiar otra vez y había conseguido trabajo. Porque hasta mi hermano dejó la secundaria, justo en el mismo año. Mi hermano no terminó la secundaria. En el momento en el que estoy grabando esto todavía no lo terminó, y ya tiene
va a cumplir 20 creo. Entonces obviamente era como que, y yo era como la hija mayor, que supone que tiene que dar el ejemplo, y que siempre dio el ejemplo, y que, bueno, prácticamente era el futuro, ¿no? Que era la chica, la nena buena que le iba a ir bien en la vida porque, bueno, iba a trabajar en una empresa y cosas así. Al día de hoy digo, ¿cómo mierda habré pensado que iba a trabajar en una empresa yo con todos los problemas que tengo? No sé. Prácticamente eso fue como un recorrido rápido, igual, muy rápido. Hay un montón de detalles igual que pasaron en el medio, detalles que ya ni me acuerdo, que hicieron que ya no quiera estar ahí, no quiera seguir. Y ahora, ¿cómo estoy? Estoy evidentemente mejor. Obviamente les digo, hay veces en las que vuelvo a esos momentos. Yo creo que en esos empecé mi marca personal y ahora tengo una meta mucho más grande para mi marca personal que espero que se pueda dar para este año. Entonces lo que hago es incluso hacer, por ejemplo, mi video de YouTube y otras cosas que voy a decir, bueno, son hobbies o son cosas así nomás, para mi cabeza es como un alivio. Entonces por eso estoy buscando hacerlas, aunque sea lo más mínimo, por ejemplo, contando un story time mientras me maquillo. Empecé a hacer muchas cosas de las que dije, estas cosas no lo hubiese logrado de otra forma. Bueno, mientras iba contando como que avancé un montón en el maquillaje. No fui contando mucho lo que hacía en el maquillaje, pero porque dije, bueno, me voy a concentrar más en el story time. Porque ya saben que no puedo hacer dos cosas al... Igual lo logré. Me gustaría que comenten, que me digan si pasaron algo así, o si están estudiando, o si también están pensando. Bueno, si en el caso de que la estén pensando o que verdaderamente la están pasando como yo en ese tiempo donde la dejé, no es que hay algo que los arregle, que los haga sentir mejor, porque probablemente van a sentirse mal, pero algo que tienen que tener en cuenta, y es que no es el fin del mundo. Aunque yo en ese momento creía que era el fin del mundo, chicos, yo me todo el tiempo, todos los días, sobre todo cuando me sentía muy mal, tenía obviamente pensamientos. Entonces, no lo intenté, pero porque verdaderamente estaban todo el tiempo acá en mi casa. ¿Por qué? Porque tenían miedo a eso. Entonces, y yo verdaderamente creía que era el fin. Que tipo, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más? No me queda nada más en la vida. Verdaderamente, yo sentía que no me quedaba más en la vida. ¿Para qué voy a seguir? O sea, no se va a acabar, no es el fin del mundo, pero porque encontré otra forma de continuar, digamos, que se lo estoy dando, aunque sea online, y encontrar, va a sonar muy cliché, pero verdaderamente lo que me pasó, un propósito. Que en ese tiempo el propósito era verdaderamente mi marca personal, decir, bueno, tengo estos estudios, yo quiero poder con estos estudios hacer algo. No es como que dije, uy, empecé algo que tenga que ver con... Y así me fui sintiendo mejor conmigo misma y verdaderamente todavía me falta igual mucho, demasiado para hacer, pero estoy mejor. Y me re gustó mi maquillaje, me re gustó cómo me quedó. Y bueno, y ahora empecé mi canal de YouTube, que yo creo que le está yendo bien. Mi meta ahora es llegar a los 50 seguidores, poquito, pero es mi meta ahora, y encima es lindo porque otra cosa que sirve es ponerse metas chiquitas, ir viendo si las vas cumpliendo, pero que sean chiquitas. Y ahora también estoy viendo si cambiarme mi Instagram y ponerle una Instagram que simplemente sea para, digamos, YouTube. Prefiero tener un nuevo Instagram para todo lo que es YouTube y que me vayan a seguir en ese Instagram, que probablemente lo dejé ya en el video, para que ahí podamos hablar, comunicarnos. Mi idea es que, aunque seamos pocos, aunque seamos 1, 2, 3, 4, no sé, 20, pero es como que empezar a tener como que hablar a personas que les pase lo mismo, personas que simplemente quieren hablar o conversar, o simplemente me quieren contar algo por Instagram, y yo contar un poco de lo que estoy haciendo además, porque por ahí no estoy subiendo videos, pero le estoy contando un poco en historias que estoy haciendo. Entonces como que tener más relación de ese lado en Instagram, y creo que eso es todo. Nos vemos. No se olviden de darle like, suscribirse, comentar si quieren contar un poco lo que a ustedes les pasa, o simplemente si quieren comentar si les gustó este maquillaje. Y no se olviden tampoco de seguirme en mi Instagram, que voy a estar abriendo.